Hola, bienvenidos a nuestra clase de esta semana. Como ya observaron en el tema, hoy vamos a estar hablando sobre la revelación y considero que es un tema que complementa bastante, nos va a ayudar mucho a ampliar lo que estuvimos estudiando la semana pasada sobre el estudio de la palabra. Entonces, vamos a iniciar con una oración para poder entrar a hablar ya sobre nuestro tema de esta semana. Señor, queremos darte gracias por el tema que nos vas a hablar hoy. Gracias porque podemos tener tu revelación de una forma personal, de una forma directa y podemos nosotros conocerte a ti. Tú te muestras a nosotros y eso es un privilegio muy grande y oro porque la enseñanza del día de hoy sea una revelación en cada corazón, que tú hoy te muestres a cada persona que va a estar escuchando este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos entonces a comenzar. ¿Qué es la revelación? Vamos a ver una definición de revelación. Nos dice que es quitar la cubierta, descubrir o quitar el velo. Y quiero que se quede con esta parte de quitar el velo porque más adelante vamos a ocupar esta parte de la definición, pero vamos a seguir leyendo. Dice, acto de hacer de conocimiento humano algo que estaba antes solo en el conocimiento de Dios y que el hombre no podía, de no ser por esa acción, obtenerlo por sí mismo. Y esto es muy importante porque la revelación no se trata de un conocimiento que se adquiere a través de la mucha inteligencia o del mucho estudio o del mucho esfuerzo humano. Es un conocimiento, es verdad de Dios que solamente podemos obtener, entender, creer si Dios nos las muestra. ¿Ok? Entonces es sumamente importante. No depende de nosotros, no depende de nuestro intelecto, esto depende de Dios y de nuestra relación con Él. Y algo que me parecía muy interesante cuando estaba estudiando esto de la revelación, de la definición, es que para los hebreos es muy normal o es muy común estar consciente de que en vista de la grandeza de Dios, de lo maravilloso que es Él y la imposibilidad humana de conocerle en su totalidad, Dios mismo es quien toma la iniciativa de revelarse a los hombres. O sea, el hombre tiene una mente muy limitada, tenemos una mente muy limitada y entonces frente a lo inmenso, frente a la grandeza de Dios, llega un punto en el que nos encontramos con un tope. Y es Dios quien toma la iniciativa, quien dice, te voy a mostrar esto de mí. Otra expresión entonces que ellos usaban basado en este planteamiento era mirar, que significa mostrarse, aparecerse o manifestarse. Y es que literalmente la revelación se trata de eso, de Dios mostrándose, manifestándose o apareciendo a nosotros. ¿Qué te está mostrando Dios? ¿Qué parte del todo de Él, de la grandeza de Él, te está haciendo manifiesta a ti? De eso se trata la revelación. Si nos cuentas algo muy, muy bonito, es muy especial y es la forma en la que vamos a lograr conocer a Dios de una forma profunda, real y personal. Porque la revelación, y lo vamos a ver más adelante, es algo personal. Yo puedo escuchar de Dios, yo puedo tener la idea de Dios de alguien más, pero no voy a conocerle hasta que no se revela a mi vida. Esas revelaciones de Dios son lo que realmente conozco de Dios. Entonces, vamos a ver. El ejemplo de Pablo, y me gusta mucho este ejemplo porque recuerda que acabamos de leer esta definición donde dice que es ese conocimiento que no hay forma que el hombre haya adquirido o que tenga si no es porque Dios se lo mostró.
se lo entregó. Y es que justo esto pasaba con Pablo. Mire, vamos a ver lo que dice Gálatas 1, 11 y 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y si nos dedicamos a estudiar y a reflexionar en el evangelio que predicaba Pablo, podemos mirar que esto es completamente cierto. A ver, pensemos en el contexto en el que se escribe este versículo. Estamos hablando del inicio, de los inicios de la primera iglesia, de la iglesia de Hechos. Es decir, Jesús acababa de regresar al cielo, no existía la Biblia completa, la Biblia se estaba escribiendo todavía y se estaban definiendo todavía muchas de las doctrinas, de los principios, de la teología de Jesús. Porque esto era muy nuevo, o sea, Jesús acababa de haber caminado entre ellos. Todavía no podían entender muy bien qué pasaba porque ellos habían hablado en lenguas, porque había venido el Espíritu Santo. Acababa de venir el Espíritu Santo a ellos por primera vez, entonces estaban nuevos en todo esto. Y Pablo escribe todas sus cartas con bases doctrinales que no había forma que él supiera si no era por Dios. ¿Por qué? Porque no existía la Biblia. A ver, hoy nosotros entendemos todo esto que Pablo nos escribe en la Biblia porque ya está escrito, ya lo podemos estudiar y de alguna forma lo hemos podido comprobar porque lo hemos mirado a lo largo de la historia de la iglesia y de la humanidad. Pero justo para el momento en el que vivía Pablo, él no había caminado con Jesús, así que no había recibido enseñanzas de forma directa de Jesús como los apóstoles, como los discípulos. Y aún así, cuando la gente leía, cuando las iglesias leían las enseñanzas, la doctrina que Pablo escribía, no había duda de que era revelación de Dios porque hacía una obra en ellos, porque concordaba con lo que los apóstoles testificaban acerca de lo que Jesús era y enseñaba cuando estaba aquí en la tierra. Y Pablo no tenía un mentor, Pablo no tenía alguien que le discipulara, él tuvo un encuentro con Dios, después viene un hombre un cristiano que así en breve le dice cuál va a ser su llamado, qué es lo que Dios espera de él y empieza a trabajar. Entonces, me encanta este ejemplo, porque Pablo aquí reconoce que todo lo que él sabe y predica no ha provenido de hombre, no lo ha aprendido de hombre, no se lo ha enseñado un hombre, sino que era revelación de Jesús. Ahora, claro que Dios usa a los maestros y a las personas para hablarnos y darnos una revelación, sí, ¿no? Definitivamente necesitamos escuchar a nuestro pastor, nuestros maestros, un predicador, eso es muy bueno porque si ellos hablan palabra de Dios, Dios usa eso para revelarme algo personal cuando yo escucho, pero lo que quiero llegar es esto. La revelación es algo que proviene de Dios, nunca de un hombre. Podemos tener nosotros una buena opinión, una enseñanza, pero la revelación solo proviene de Dios. Si eso no ha provenido de Dios, entonces no es una revelación divina, no es correcto. Entonces es muy importante y que aprendamos y que tomemos ese compromiso de decir, yo busco a Dios para recibir revelación. No solo me alimento de lo que escucho de mi pastor, de mi maestro, sino que, como veíamos en estudiando la palabra, yo asumo la responsabilidad también de alimentarme a mí mismo. Justo en este nivel que estamos en los cursos bíblicos, ya estamos en ese punto de decir, no es solo la responsabilidad de mi líder, de mi maestro, de mi pastor, también es mi responsabilidad el alimentarme. ¿Cómo? A través de el estudio de la palabra, la oración, el ayuno, obviamente la relación con Dios, y usted ya sabe, ¿no? Todas esas herramientas. Ok, la revelación viene por el Espíritu Santo.
Mire, vamos a leer qué nos está diciendo Primera de Corintios 2, 10 y 2 al 12. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido del Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Estos versículos son claros. ¿De quién hemos recibido? Del Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu Santo, que es el Espíritu que proviene de Dios, es quien nos permite conocer, y me gusta como dice aquí, lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios quiere y necesitamos nosotros principalmente saber y conocer de Dios. Es Dios a través de su Espíritu que mora en nosotros porque somos hijos, revelándose. Es el Espíritu Santo que sabe todo y conoce todo de Dios porque es Dios quien nos va a enseñar, quien nos va a guiar, quien nos va a instruir y nos va a dar esa revelación. Ahora, mire esto, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y este versículo, otra vez, regresamos a lo mismo, nos está hablando del Espíritu Santo. Pero ojo que aquí me gusta cómo habla del Espíritu de verdad, porque volvemos a lo mismo. La revelación es la verdad de Dios que nos ha sido mostrada, que nos ha sido entregada, como decía el versículo anterior, que nos fue concedida. Por eso dice aquí el Espíritu de verdad. Él es el que nos va a guiar a toda la verdad. Y hablábamos un poco de esto la semana pasada, ¿no? De no ser engañados, porque empiezan a surgir un montón de extrañas ideas y supuestas revelaciones, pero solo el Espíritu de Dios es el que nos va a guiar a toda verdad, a la verdad de Dios. Entonces, quédese con esto. La revelación viene por el Espíritu. Ahora, ¿a quiénes? ¿A quiénes les es revelado Dios? ¿A quién se muestra Dios? Este versículo es muy claro, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. La revelación de Dios es para quienes le amamos. Dios se muestra a quienes le aman, para quienes son sus amigos, ¿no? Dice otra cita, ya no me van a llamar, ya no se van a hacer mis siervos, ahora vamos a ser amigos, porque el siervo no sabe lo que hace el jefe, ¿no? Su señor, pero un amigo sí, sí conoce lo que hace, sí conoce su corazón, sí hay una intimidad, una relación de intimidad entre un amigo, que no hay entre un trabajador y un jefe, ¿no? Por eso dice, la revelación es para quienes aman a Dios. Y claro, porque dos cosas, dos características de quienes aman a Dios, que son claves para la revelación. Número uno, quienes le aman, siguen sus mandamientos. Y eso lo encontramos en la Biblia, ¿no? ¿Quién ama a Dios? Quien obedece mis mandamientos, dice. Amas a Dios, entonces obedece sus mandamientos. Y número dos, quien ama a Dios tiene una relación con Dios. No podemos amar a Dios si no hay una relación. El amor hacia Dios se alimenta en la comunión.
Entonces, claro, si unimos estos dos elementos, una relación, una comunión con la obediencia a los mandamientos, resulta hasta lógico entender por qué para quienes aman a Dios es la revelación. Seguimos. Justo la cita que le decía, ¿no? Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amigo de Dios. Tiene que haber una relación para que pueda venir la revelación. Ahora, otra característica de quien recibe revelación, y también lo podemos ver de este otro lado, un impedimento para recibir revelación. No amar a Dios, no ser amigo de Dios, no tener una comunión con Dios. Y ahora vamos a ver, dice ser como niños. Entonces, cuando no soy como niño, eso es un impedimento para que yo pueda recibir, escuchar, entender y obedecer la revelación de Dios. Lucas 10:21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, la revelación, según este versículo, es para quiénes? Para los niños. Y ojo, aquí dice, las escondiste de los sabios y entendidos. ¿Y a qué se refiere? A que esconde esas cosas de quienes creen ser sabios y entendidos, de quienes han tenido ese concepto de sí mismos. ¿Por qué? No porque Dios no quiera que nosotros seamos sabios y entendidos, sino porque cuando nos consideramos sabios y entendidos, entonces olvidamos la dependencia de Dios para poder recibir revelación. En mi gran entendimiento, en mi gran sabiduría, yo puedo leer la Biblia y entenderla y olvido que depende de Dios, que proviene de Dios la enseñanza, que no es en cuanto acá yo puedo analizar, sino cuánto aquí estoy abierto para creer y buscar de Dios. Por eso dice, las escondiste de los sabios y entendidos, de los que se sienten sabios y entendidos, porque ellos olvidan que necesitan al Espíritu Santo para recibir revelación y lo hacen en sus propias fuerzas. ¿Se da cuenta? ¿Qué ocurre con un niño? Es todo lo contrario. Un niño se sabe dependiente y no tiene vergüenza en ser dependiente porque es natural que un niño dependa de otros, que un niño necesite ayuda. Es natural. Es natural que usted y yo dependamos del Espíritu Santo para poder entender la Biblia, para poder conocer a Dios, para poder recibir revelación. Es natural que necesitemos ayuda. Por eso es necesario ser como niños, porque la actitud, el corazón de un niño es compatible con la revelación. Es compatible. Ahora, quiero que se tome un minuto, incluso que detenga este video, para reflexionar en esto. ¿Qué cosas, qué actitudes de un niño me están faltando, están siendo un impedimento para que yo reciba revelación? Orgullo, ¿no? Yo puedo ser orgulloso, entonces me falta la humildad de un niño. Ser débil, ¿no? Yo todo lo puedo, nunca tengo necesidad, entonces pues tampoco revelación, todo está bien en mi vida. Me falta ser ignorante, a lo mejor, como un niño, tener un corazón enseñable, me falta ser inocente, y eso es muy fuerte, ¿no? Un día vamos a hablar de esta parte de la inocencia y de cómo vamos perdiendo la inocencia por todo esto de la maldad del mundo, pero esa falta de inocencia puede ser un impedimento que he dejado de preguntar. Los niños siempre preguntan y a lo mejor yo hace tiempo que he dejado de hacerme preguntas,
de hacerle preguntas a la Biblia, de hacerle preguntas a Dios. No sé, reflexiónelo, tómese unos minutos, póngale pausa y después continuamos. La revelación y la fe. Y es que esto es una regla. No hay revelación si no hay fe. Y la fe se alimenta de la revelación. O sea, esto es un ciclo, dependen una de la otra. Mire, vamos a leer Lucas 10:23. Dice, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y este versículo me parece fuerte en el sentido que me parece un poco triste para quienes no vieron ni oyeron lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Porque si nos vamos a Hebreos 11, podemos entender mejor de qué hablaba este versículo. No lo vamos a leer ahorita. Usted lea Hebreos 11, toda esta parte que habla de la fe. Pero en Hebreos 11 nos cuenta acerca de muchos hombres gigantes en la fe del Antiguo Testamento, como Moisés, como Abraham, como Noé, como Enoc, como los profetas y muchos hombres gigantes en la fe, ejemplos de fe, ejemplos de consagración, de integridad, ¿ok? Hombres de Dios. Pero termina diciendo algo que me parece doloroso a mí como persona, ¿no? Como ser humano. Porque dice que todos estos hombres, ellos mueren sin poder mirar la promesa cumplida. ¿Y a qué se estaba refiriendo? A que estos hombres habían recibido revelación de que Jesús vendría a salvar a la humanidad, pero ellos jamás pudieron mirar con sus ojos en vida esa promesa. Piense, por ejemplo, en un Isaías, que escribe todas estas profecías tan detalladas acerca de la venida de Jesús y que él sabía que Jesús iba a venir a salvar y lo majestuoso y lo poderoso y lo precioso que eso sería. Y él solo pudo recibir esta revelación, pero no pudo mirarlo, no pudo ver completada esa obra salvadora. Un Daniel, lo mismo, ¿no? Incluso Daniel, más allá, porque él recibe de la venida segunda de Jesús. O sea, él estaba ya mirando cuando Jesús iba a venir por su iglesia, pero aún así él muere antes incluso de que venga Jesús al mundo. Por eso aquí en Lucas, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son bienaventurados, ustedes son bendecidos porque sus ojos están viendo, sus oídos están oyendo lo que aquellos hombres del Antiguo Testamento desearían haber visto y oído, y no les tocó. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la revelación y fe? Regresemos a estos hombres del Antiguo Testamento. Todos ellos recibieron revelación de algo que no pudieron mirar culminado, concluido. Pero aún así, ellos escribieron y creyeron y vivieron sus vidas anclados y confiados en esa revelación, en ese Jesús que les había sido revelado muchos años antes de que ocurriera. ¿Por qué no hubiese sido posible sin fe? Estaba esa fe de decir, no me va a tocar a lo mejor a mí, no sé cuántos años van a pasar, pero sé que si se nos ha prometido un Salvador, el Salvador vendrá. Y yo vivo y yo actúo y yo camino en esa revelación, creyendo en ello, lo vea o no lo vea cumplido por completo. La revelación requiere fe, porque va a haber muchas cosas que van a escapar de mi capacidad, de mis posibilidades, de lo que naturalmente es normal,
y necesito fe para entenderlo. Por ejemplo, la Trinidad. La Trinidad es algo que solo es por revelación y fe, porque no hay nada en este mundo con el cual podamos asemejar o comparar o hacer una analogía para entender esto de un Dios trino. O sea, a lo mejor hay una limitante, ¿no? Que me dice, wow, pero esto cómo es posible. Pero la revelación de que Dios es un Dios trino me lleva a decir, yo tengo fe en eso. Sé que es un poco inexplicable, sé que igual en mi cabeza no alcanza a entender y a entrar todo este conocimiento, pero como me ha sido revelado aquí por el Espíritu, entonces creo en ello. Y quiero que veamos el ejemplo de este hombre, Simeón. Ahí seguimos en Lucas 2:26, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese el ungido del Señor. Y es este anciano que está ahí en el templo cuando Jesús llega, un bebé, ¿no? Y llegan sus padres con Jesús en brazos al templo, y él lo único que hace es cargarlo, sostenerlo. ¿Por qué estaba este hombre en el templo? Porque él permanecía ahí esperando lo que le había sido revelado. Yo no sé cuántos años pasaron desde que recibió la revelación hasta que se cumplió la promesa, pero él estuvo ahí esperando en fe, porque el Espíritu dice que le había revelado que antes de morir él iba a ver al ungido. Así que no sabía si iba a tardar 50, 100 años, lo único que sabía es que Dios lo iba a mantener vivo y que él tenía que estar ahí en el templo pendiente de cuándo se iba a cumplir la promesa. Un ejemplo, ¿no? Revelación y fe. Ahora, la revelación trae convicción y eso es muy bonito porque aquí hemos visto como que ejemplos un poco del futuro, ¿no? Como me revela Dios cosas para el futuro y tengo que tener como fe y paciencia esperando, confiando en que se van a ir dando. Pero no toda la revelación tiene que ver con el futuro. Hay cosas que tienen que ver con el presente, incluso con cosas que ya han pasado o que siempre han sido, como cuando nos es revelado algo sobre el carácter de Dios, sobre quién es Dios. Eso ha sido por siempre y será por siempre, y es una revelación. Pero me gusta esta parte de que la revelación trae convicción, y el ejemplo que vamos a leer es realmente bonito. Pedro dice, Mateo 16:16 al 17. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este conocimiento, esta declaración de Pedro parecía loca en la época, ¿no? El Hijo del Dios viviente. A lo mejor para ese momento había muchas opiniones, era fácil confundirse, era un poco complicado comprobar o estar certeros en que Jesús en verdad era el Hijo de Dios. Hoy es fácil porque tenemos toda la historia, pero en ese entonces no. ¿Y cómo Pedro podía tener tal seguridad y poder decir esto que no se había escrito todavía, ¿no? En la Biblia no aparece esta declaración así hasta este momento, porque le fue revelado. Y la revelación trae convicción. Es muy diferente hacer cosas por obligación, porque somos influenciados, ¿no? Movidos, que por convicción. La convicción es algo muy, muy difícil de cambiar. Tenemos que ser hombres y mujeres que lleguemos a la convicción. Y empezando por cosas muy básicas. Por ejemplo, y que Jesús es el Salvador. Es algo que he oído tanto, me han repetido tanto, que he intentado convencerme de ello, o es algo que ya me ha sido revelado.
Y entonces, aunque acá me estén intentando convencer y el mundo está intentando darme argumentos y pruebas para refutar esa verdad, yo no puedo ser movido porque tengo una revelación de parte del Espíritu que me ha traído convicción. ¿Se da cuenta de la diferencia? ¿En qué estamos creyendo? ¿Por qué lo estamos creyendo? Porque ha sido algo que me han inyectado tanto, 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 que he terminado creyendo, he terminado aceptando, o es algo que el Espíritu me ha revelado. Y a lo mejor usted dice, híjole, creo que no tengo todavía esa revelación sobre este punto de mi fe. Pídale a Dios que le traiga revelación. Pídaselo porque la revelación va a traer convicción. Cuando algo me es revelado, lo creo y no necesito nada más para convencerme. Y no hay nada más que pueda hacerme dudar de ello. Por eso es tan, tan importante. La revelación proviene de la palabra. Y ahorita vamos a explicar bien, bien, bien. Pero tenemos que entender que la palabra, la Biblia, es, es escuchar la voz de Dios. O sea, literalmente. Entonces, la Biblia, que es la máxima revelación escrita que tenemos, que es la palabra de Dios, que tiene esa esencia, ese aliento de Dios, es nuestra máxima autoridad. ¿Tengo duda? ¿Algo no me cuadra con alguna predicación, alguna enseñanza o con alguna decisión que yo quiero tomar? Tengo que ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y cuando aquí habla de la palabra profética más segura, se está refiriendo a que, a ver, va a haber diferentes medios, diferentes instrumentos que va a usar el Espíritu Santo para comunicarnos la revelación. Aquí lo habla como profecía. Puede ser una visión, pueden ser sueños, puede ser una voz audible, un sentir, lo que usted quiera. Todos esos son medios, instrumentos, estrategias que el Espíritu Santo aprovecha, usa para hablarnos, para comunicarse con nosotros, ¿no? Para revelarnos el mensaje que el Padre tiene para nosotros. Pero dentro de todos esos instrumentos, la palabra profética, la revelación más segura es la palabra de Dios. Porque todo lo demás está sujeto a mi interpretación, está sujeto a mis emociones, a mis perspectivas, subjetivo. Pero la palabra de Dios, no. Lo que dice ahí, eso es. Entonces, no es que Dios no pueda usar todos estos otros medios para revelarse a nosotros, sino que todo esto tiene que ser siempre filtrado, comparado y comprobado a través de las escrituras. A ver, yo tuve esta visión. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto que me fue revelado? Ah, resulta que encuentro un versículo que habla exactamente de eso que yo soñé. Ah, entonces es bíblico. Dios me habló. Yo tuve este sentir en mi corazón. No puede contradecir a lo que dice la Biblia. ¿No? Dios me reveló que me tengo que divorciar, ¿no? Y volverme a casar con otra persona a ver qué dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere este versículo. La revelación proviene de la palabra. Y aunque pueden venir de diferentes formas y puede el Espíritu Santo usar diferentes medios, nunca se va a contradecir con lo que dice la Biblia. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos
en, en usar la Biblia como ese filtro único, esa máxima autoridad. Y aquí quiero pasar a esto que es súper interesante, el logos y el rema. Son dos palabras que aparecen en la Biblia, dos vocablos, expresiones que vienen del griego y que ambas significan lo mismo literal, pero cuando estudiamos un poquito más acerca de cada una de ellas, entendemos cuál es su diferencia y lo que nos enseñan acerca de la revelación. Entonces, aquí vamos a empezar a mirar que las dos palabras vienen de un término griego que significa palabra. O sea, logos es palabra, rema es palabra. Ahora, ¿dónde radica la diferencia? Ok. Logos es la palabra constante escrita de Dios registrada en la Biblia. O sea que cuando usted abre su Biblia y lee Génesis 1:1, tal cual, ese es el logos. En el principio creó Dios, ese es el logos. Lo que dice ahí, literal, textual, eso es. Cada coma, cada punto, esa es la palabra que está escrita. Ya está registrada, ese es el logos. Mientras que el rema es la palabra específica de Dios para un momento específico. Ahorita voy a explicar esto, ¿ok? Pero ya empezamos a ver una diferencia. O sea, logos es algo general, es algo constante que está ahí. El rema vamos a ver que son cosas específicas. Ok, seguimos. El logos es general y está dirigido a todos. ¿Sí? La Biblia es para todo mundo. Todo mundo la puede leer y todos vamos a abrir Génesis 1:1 y vamos a encontrar y a leer exactamente lo mismo, las mismas palabras, los mismos signos de puntuación, todo igualito. Mientras que el rema es individual, es personal y se trata de una apropiación. A ver, todos podemos estar leyendo el mismo versículo, logos, las mismas letras, las mismas palabras, logos, pero entender y aplicarlo de una forma diferente, rema. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a ir sacando, extrayendo enseñanzas, aplicaciones, principios, consejos, de acuerdo a mis necesidades, a las características que tengo como individuo, a lo que Dios quiere de mí, que no es lo mismo en su caso, aun cuando estemos leyendo el mismo versículo, es decir, estemos en el mismo logos. El rema no es igual. Última característica. El logos es un razonamiento, sabiduría o principio, mientras que el rema es una aplicación de la sabiduría o principios bíblicos. Toda la gente, aun cuando no es cristiana, o muchas personas, o la gran mayoría, sí llega a ese punto en el que se reconoce que la Biblia contiene cosas sabias, conocimiento, ya sea de lo histórico, lo científico, en la literatura, en lo que usted quiera. Entonces, a nivel sabiduría. Pero la aplicación, lo que yo haga con esa sabiduría, eso es el rema. Lo que el Espíritu Santo me lleve a poner en acción en mi vida, eso es el rema. Por ejemplo, los proverbios son sabiduría. Lo leemos como un libro, es sabiduría, ¿no? Y trabaja y no seas perezoso, eso es sabiduría, un razonamiento. Pero la forma en la que a través de esa sabiduría, a través de ese principio, Dios me está llevando a mí a arrepentirme, no sé, a lo mejor a tomar la decisión de aceptar un trabajo, de levantarme más temprano, eso es el rema, porque no va a ser igual para todos. Entonces,
Hay una diferencia entre logos y rema. Y no es que logos esté mal y rema esté bien. No, son necesarios ambos. No hay rema si no hay logos. Mire la nota que les coloqué aquí abajo. Dios usa el logos para hablarnos el rema. El logos es la materia prima que usa el Espíritu Santo para revelarnos el rema. O sea, si usted no sabe el logos, si usted nunca ha leído la Biblia, si usted no se memoriza un versículo, si usted no tiene ese contacto con la Biblia, con el logos, ¿cómo piensa que el Espíritu Santo le va a dar revelación de cómo aplicarlo en su vida si no lo conoce? Necesito empaparme de la palabra de Dios, de logos, para que el Espíritu Santo pueda hablarme a través de ella. ¿Por qué a veces no recibimos revelación rema? Porque estamos tan escasos en logos que no hay forma. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios me hable y que el Espíritu Santo, pues sí, pero si no lees la Biblia, ¿de dónde? Yo siempre les digo, ¿no? A ver, tú quieres que el Espíritu Santo te recuerde un versículo, ¿no? Cuando estás en una dificultad, pero no hay ningún versículo grabado en tu mente, en tu corazón, no hay ningún versículo que tengas a la mano, y lo único que tienes a la mano son puras palabras vacías, pues ¿de dónde? ¿De dónde va a tomar el Espíritu Santo para recordarte un versículo que jamás has leído, que jamás has escuchado? Posible, ¿de acuerdo? Entonces, logos y rema. Buscamos llegar a la revelación rema, pero para ello necesitamos pasar por el logos. Ese es el proceso. Ahora, esto es muy importante. Jesús, la máxima revelación. Y yo le invito a que usted lea Hebreos, que nos habla de la superioridad de Cristo, y es muy interesante cuando lo estudiamos, pero Jesús es la máxima revelación de Dios Padre. Jesús es la máxima revelación que hemos recibido nosotros como seres humanos. Jesús es la imagen del Dios invisible. Y ojo, la palabra de Dios es Jesús. Juan dice que el verbo se hizo hombre. Jesús es el verbo, es la palabra de Dios hecha hombre. Por eso hablamos de que la palabra es nuestra máxima revelación, nada más que escrita. Así como vimos a Jesús hecho hombre, ahora ya no está, pero tenemos su palabra. Jesús, la máxima revelación. Y es que si no partimos de esta revelación de Jesús en nuestras vidas, el resto de las revelaciones nos van a costar demasiado trabajo. Ahora, recuerda que veíamos en la definición inicial de revelación que decía quitar el velo. Y yo le dije, recuerde esa frasecita. Dígame qué vino a hacer Jesús a la tierra. Quitar el velo. Dice que con la muerte de Jesús el velo se rasgó. Es decir, Jesús vino a abrir la revelación a todos. Porque antes la revelación venía al profeta, la revelación venía a Moisés. Hoy todos podemos recibir revelación a través del Espíritu Santo. Porque Jesús vino a quitar el velo. Por eso yo le digo, Jesús es la máxima revelación. Sin Jesús no sería posible esta libertad, esta confianza de decir, mi Padre me va a revelar, mi Padre se va a revelar a mí mismo. Jesús vino a darnos a conocer al Padre y con Jesús vino el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué decimos que Jesús es la máxima revelación? Y cuando nos es revelado Jesús, nuestras vidas, entonces otras cosas empiezan a pasar. Jesús, la máxima revelación. Hay que creer, hay que tener fe en Jesús y en cómo Él vino a romper ese velo. Hoy ya no hay velo. Si tenemos los ojos y los oídos
cerrados y no podemos recibir revelación, no es cosa de Dios, no es cosa del Padre, porque Él ya mandó a Jesús para quitar el velo. Algo en nosotros nos lo está impidiendo, porque Jesús ya hizo ese trabajo de quito el velo, no hay más impedimento, puedes recibir revelación. Hay que revisar, ¿no? Como lo que veíamos en la parte de ser como niños. ¿Qué hay ahí? A lo mejor falta fe, a lo mejor falta amor, a lo mejor no soy como un niño, o estoy buscando la revelación en otro lugar y no en la Biblia. Puede ser. ¿Por qué? Porque Jesús, como la máxima revelación, Él ya vino a quitar el velo. Vamos a leer. Hebreos 1 del 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién? Por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, la máxima revelación. ¿Se da cuenta? Y aquí habla de siendo la imagen misma de su sustancia, y me encanta. Jesús, la imagen misma de la sustancia de Dios, o sea, Dios entre nosotros. Por eso Jesús es nuestra máxima revelación que hizo posible que tuviéramos al Espíritu Santo. Es muy bonito. Y le invito a que lea Hebreos para que pueda profundizar en esta parte de la superioridad de Jesús y Él como nuestra máxima revelación. Ok, la revelación implica obediencia. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. ¿Para qué? Cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Para qué es la revelación? ¿Para que yo sepa muchísimo? ¿Para que yo me sienta increíble y pueda predicar? ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de la ley. Todo lo que me es revelado debe de convertirse en algo que yo aplique, obedezca y siga. ¿De qué me sirve que Dios me revele su voluntad si yo de todos modos voy a hacer la mía? ¿De qué me sirve que Dios me revele el sacrificio de Jesús si yo de todos modos voy a decidir no aceptarlo? De nada. Hasta está peor, ¿no? Porque hoy ya no tengo excusas. ¿Recibiste la revelación? ¿Cómo es posible? La revelación implica obediencia. ¿Qué te está hablando Dios hoy? Lo tienes que obedecer. A veces pensamos, ¿y por qué Dios ya no me contesta? ¿Por qué Dios no me habla? Bueno, a ver, y la última orden que Él te dio, la última revelación que Él te dio, ¿qué hiciste con ello? ¿Ya la cumpliste? ¿Ya la obedeciste? ¿Ya estás al menos trabajando en ello? ¿O simplemente fue como, ah, pues sí, Dios me lo dijo, pero no me agrada tanto, entonces veamos qué me dice nuevo? No, la, la desobediencia es un impedimento para que nosotros recibamos nueva revelación. No tiene sentido recibir algo nuevo si lo anterior todavía no lo he utilizado. Entonces, la revelación implica obediencia. Y terminamos con la tarea. Ok, es una tarea muy sencilla. Se trata de identificar en la Biblia un ejemplo de logos y un ejemplo de rema. Es decir, usted va a identificar un caso, un personaje bíblico que nos muestre la revelación logos y uno que nos muestre la revelación rema. Por ejemplo, en la clase de hoy ya vimos varios de revelación rema. Vimos a Simeón, vimos a Pablo, vimos a Pedro, revelación rema.
Logos, el más común, si quiere usarlo, pues úselo. Nada más búsquele el versículo, búsqueme una historia en específico, y si no, hay muchos más. Los fariseos, era logos. ¿Por qué? Porque conocían la Biblia, claro. Ellos conocían la ley y los profetas de que de memoria. Pero a la hora de la aplicación, a la hora de la práctica, ahí ya no estábamos bien, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Puede usar ese si gusta, pues busque nada más en qué parte de la Biblia específicamente se muestra esto. Y si no, bueno, yo le invito a que busque uno nuevo, ¿no? Pero esa es su tarea. Lo escribe y me la envía. Y una segunda tarea, que esa no la va a escribir y la va a enviar, pero tiene que hacerla porque sobre esto vamos a estar trabajando en el Zoom. Vamos a reflexionar sobre qué hacer para recibir revelación y qué me puede estar impidiendo recibir revelación. Usted, piense, ¿hace cuánto que Dios le habló? ¿Hace cuánto que usted dice, recibió una revelación? ¿2 años? ¿Unas horas? ¿Un día? No debería pasar ni un día sin que Dios nos haya revelado algo. Pero hagas esa pregunta. Ahora, ¿por qué no estoy recibiendo palabra? ¿O qué puede estar impidiendo que yo escuche? Anótelo ahí. ¿Qué cosas cree usted que le pueden ser un impedimento? Y también reflexione sobre qué puedo hacer para recibir revelación, ¿no? ¿Qué puedo quitar de impedimentos? ¿Cómo puedo quitar esos impedimentos? ¿Cómo puedo tener un corazón más abierto, un corazón más como de niño? Lo anota ahí, eso no me lo va a enviar, solamente lo va a reflexionar, lo va a escribir para que lo tenga presente y lo vamos a comentar en el Zoom del domingo. ¿Ok? Pues muchas gracias. Entonces nos vemos en el Zoom.